La vida de Camila Herrera había sido una sucesión interminable de silencios rotos, trabajos breves y habitaciones prestadas. A los 21 años, con un embarazo de 9 meses que hacía cada paso parecer el último, ella ya tenía la convicción amarga de que nadie vendría a rescatarla. Nadie, excepto ella misma. Y aún así, cuando la dueña de la pensión le dijo que no podía seguir quedándose sin pagar, Camila supo que su mundo, ese pequeño mundo inestable, estaba por derrumbarse. Few sentences. Cuando apareció el anuncio, una hoja amarillenta pegada al poste frente a la panadería, si busca cuidadora o internao. Casa grande, salario alto. No se requiere experiencia urgente. Había algo raro en ese anuncio, algo demasiado conveniente, demasiado inmediato, demasiado silencioso. Pero la necesidad es una mordida que no suelta. Y ella, con un bebé a punto de nacer, no tenía derecho a exigir certezas. Tomó el papo, llamó. Y una voz de hombre respondió con un tono pausado, casi antiguo. ¿Camila Herrera? Sí, venga hoy mismo, Han. La estoy esperando. Ese detalle la perturbó. La estoy esperando. ¿Cómo podía saber su nombre? Quizá la panadera, que siempre se enteraba de todo, había dado referencias sin que ella lo supiera. Quizá era una coincidencia o, quizá no. A las 6 de la tarde, cuando el cielo empezaba a teñirse de un anaranjado triste, Camila llegó frente a la casa. Era enorme, con una fachada de piedra gris y jardines descuidados que parecían llorar la ausencia de antiguas. Manos en las ventanas, altas y estrechas, parecían observarla sin permiso. El viento agitó las ramas secas, produciendo un sonido parecido a susurros. Tragó saliva, empujó la reja, y caminó. En la puerta la esperaba un anciano, con la espalda ligeramente encorvada, y un bastón de madera oscura. Su rostro estaba arrugado de una manera casi escultórica, como si cada línea contara una historia que nadie había querido escuchar. Ese era don Aurelio Ledesma, un hombre que alguna vez tuvo una fortuna inmensa, un apellido respetado, y una tragedia tan profunda que había convertido su hogar en un eco interminable. Así que tú eres Camila, dijo él, examinándola de arriba a abajo, más joven de lo que imaginaba y muy embarazada. Ella apretó el bolso contra su pecho. Puedo trabajar igual, señor. Necesito este empleo más de lo que puedo explicar. Él sostuvo su mirada con una expresión tan penetrante que Camila sintió que el viejo podía ver más de lo que ella misma sabía de sí. Finalmente, asintió. Entra, no vine a preguntarte por tu pasado, lo que necesito es otra cosa. Aquella frase se le clavó en la espalda, como un alfiler frío. La casa por dentro tenía un olor a madera antigua, pero también a encierro, a recuerdos que no salían, a lágrimas que se habían secado en silencio. Camila pasó la mano sobre su vientre, como si el bebé necesitara protección del aire mismo. Tu trabajo será simple, continuó él, en preparar mis comidas, limpiar lo básico y darme el té de las 9. Tib, Sia. Exacto, a las 9. Ni antes ni después. ¿Qué tipo de té? El anciano se detuvo en seco. Giró lentamente la cabeza hacia ella, con los ojos tan brillantes que parecía que una tormenta los habitaba. El mismo que preparaba mi hija. Camila sintió que algo se movía en la casa. No era un ruido, era más, como la tensión previa a un llantón, pero no dijo nada. Puedo prepararlo si me dice cómo lo hacía, respondió, intentando sonar segura. Don Aurelio sonrió anguna. Sonrisa breve, dolorosa. Las otras, no. Preguntaron eso, murmuró. Solo querían terminar rápido, hacer lo mínimo. Ellas no entendieron nada. Pero tú sí preguntaste lo correcto. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué las otras? ¿Por qué esa expresión de alivio, mezclado con tristeza? Esa noche, Camila durmió en una pequeña habitación en el segundo piso. Apenas cerró los ojos, escuchó lo que creyó ser pasos en el pasillo, lentos, ligeros, como los de una niña. Pensó que tal vez era el viejo, aunque el sonido no coincidía con un bastón. Trató de ignorarlo, pero a los pocos minutos oyó algo más. Una risa suave, infantil, lejana. Tristan se incorporó en la cama con el corazón desbocado. El pasillo estaba completamente oscuro. La risa se detuvo. Camila respiró hondo. Estaba cansada,
nerviosa, hambrienta. Quizá lo había imaginado. Volvió a acostarse y cubrió su vientre. A la mañana siguiente, comenzó su trabajo. No tardó mucho en notar cosas que no tenían explicación lógica, en puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban solo cuando ella pasaba, una muñeca antigua que había cambiado de posición cuando volvió al cuarto del segundo piso. Pero todo eso quedó en segundo plano cuando llegó la noche y tocó preparar el té de... A don Aurelio dejó sobre la mesa una receta escrita a mano, muy antigua, con una letra casi infantil, una cucharadita de jazmín, y 2 gotas de miel. El agua no debe hervir, han servirlos siempre caliente. Con cariño, esa última frase la hizo fruncir el ceño. Con cariño, checkla es día. ¿Instrucción? ¿Era esa? Mientras preparaba el té, un escalofrío recorrió su espalda, como si alguien estuviera detrás de ella, observando cada movimiento. Con atención, no quiso voltear. Su respiración se volvió lenta, casi temblorosa. Y entonces, sin tocarla, sintió una caricia leve en el brazo, un roce suave. Casi, como la mano de un niño, giró bruscamente. No había nadie. Nathan tomó la bandeja con el té y bajó al salón principal. Don Aurelio esperaba en su sillón, mirando fijamente la chimenea. ¿Apagada? ¿Te pasó algo?, preguntó, sin mirarla. No. Creo que solo estoy cansada. Él asintió, aunque su mirada traicionaba su aparente calma. Dámelo, dijo Camila. Le entregó la taza. El anciano la sostuvo con ambas manos y cerró los ojos. Al hacerlo, algo cambió en el aire, como si la casa contuviera la respiración. Cuando él tomó el primer sorbo, abrió los ojos lentamente y murmuró: así lo hacía mi niña, igual que tú, Anne. Y entonces ocurrió una cosa que Camila jamás olvidaría, en una brisa cálida, imposible, en una casa tan fría, pasó por su mejilla. Una presencia amable e infantil, como si alguien le hubiera agradecido. Camila, dijo de pronto don Aurelio, con la voz quebrada: mañana hablaremos. Es hora de que sepas quién te eligió para estar aquí. Ella frunció el ceño. ¿Quién me eligió? El anciano la miró con una mezcla peligrosa de tristeza y esperanza. Mi hija muerta. Las luces parpadearon. La taza tembló en la mano del anciano, y Camila sintió, por primera vez en la vida, que el destino la había llevado a un lugar del que no saldría siendo la misma persona. La mañana siguiente se sintió pesada, con algo que Camila no podía identificar. No era exactamente miedo, sino una sensación inquietante de que alguien o algo la esperaba. El silencio en la casa era tan denso que casi sentía una presencia. Se levantó con una ligera molestia en el estómago. El bebé estaba pesado, inquieto, como si también sintiera el aire denso que envolvía todas las habitaciones. Vaya. La cocina. Encontró a don Aurelio ya sentado a la mesa, completamente vestido, con la mirada fija en la ventana como si observara algo que solo él podía ver. La tenue luz de la mañana hacía que sus arrugas parecieran más profundas, más vieja. «Te sentaste tarde anoche», dijo, sin girar la cara. Camila se sobresaltó. Anne no había hecho ningún ruido. Anne no había caminado. No se había bajado del autobús. ¿Cómo diablos lo supo? «No pude dormir», respondió, pasándose la mano por el estómago. «Tú, ve, en sueños». «Extraños, Anne. Esta casa provoca eso», murmuró. «No es peligroso si escuchas lo que intenta decir». La frase le provocó escalofríos a Camila. ¿Una casa que intenta decir algo? Antes de que ella pudiera responder, el anciano finalmente giró su rostro y la miró fijamente. «Por favor, siéntate. Necesitamos hablar». Obedeció, aunque tenía ganas de volver corriendo a la calle. Pero entonces recordó la pensión, la falta de dinero, el bebé, y el miedo perdió su poder. Una madre, a punto de dar a luz, no tiene derecho a entrar en pánico. Don Aurelio apoyó su bastón sobre la mesa. «Mi hija Lucinda murió hace 4 años, pero antes de horas, me hacía un té todas las noches, exactamente a las 9. Ese te la conectaba conmigo, y conmigo con ella. Cuando falleció, las cosas en esta casa se quebraron, las que vinieron después». Él hizo una pausa,
não tinha alma. Queriam o dinheiro, o salário, a vantagem. Mas Vac extendió la mano y tocó el papel donde ella había escrito la receta del té. Te preparaste con intención, por eso te eligió. Camila tragó saliva con fuerza. Señor, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿cómo que me eligió? Su hija ya falleció. Sonrió, pero era una sonrisa extraña, una mezcla de dolor y una esperanza casi infantil. La muerte no es apagarse, Camila, es cambiar de casa. Ella vio demasiada tristeza en esos ojos como para burlarse de ella. ¿Por qué yo?, preguntó en un susurro. Porque estás a punto de dar vida, respondió. Y los que están por nacer escuchan cosas que los adultos ya no pueden. En ese momento, algo se movió en el segundo piso en un sonido ligero. Como pequeños pasos en Camila, enderezó su postura. Se le erizaron los pelos de la nuca. ¿Escuchaste eso?, susurró. Don Aurelio simplemente asintió. Ella está tranquila. Ella solo observa. La respiración de Camila se hizo corta. Decidió cambiar de tema. O quizás salvar su propia cordura por unos minutos. Ayer mencionaste que querías decirme algo hoy. El anciano respiró profundamente. Voy a hacer mi testamento esta noche. La palabra cayó sobre la mesa como una piedra. ¿Un testamento?, repitió Camila confundida. Ancián, y quiero dejarle algo a tu hijo. Sus ojos se abrieron, y su mano cubrió instintivamente su estómago. Pero, ¿por qué? No tiene sentido. Mi hijo ni siquiera ha nacido apenas. Se nata de ti. Precisamente por eso, interrumpió el anciano. Porque aún no ha nacido. Porque está limpio. Porque no carga con el dolor que ya cargan todos aquí. Why, poke me. Hija, dijo que era. Elan. Camila se puso pálida. Sintió que el bebé se movía, como si también hubiera reaccionado. Señor, disculpe. Esto es muy extraño. Claro que es, respondió Eli calmamente. Mas las cosas que importan siempre lo son. Un fuerte estruendo resonó en el piso de arriba. Una puerta que se cierra sola. A Camila se le heló la sangre. Yo necesito subir, dijo rápidamente, poniéndose de pie, solo para escapar del peso de esa conversación. Pero al llegar al pasillo del segundo piso, notó que el aire era aún más frío. El silencio había cambiado. Ahora parecía atento. Observador. Entró en la habitación donde dormía. Nada parecía fuera de lugar, hasta que notó una pequeña figura, apoyada en la esquina de la pared en la vieja muñeca. El que estaba en el estante el día anterior, ahora estaba en el suelo. Apuntó directamente a la puerta, como si lo estuviera esperando. Camila tragó saliva con dificultad. Se acercó y lo recogió. Era pesado, estaba frío y tenía una mancha de polvo oscuro con la forma exacta de los dedos de un niño. Ella volvió a poner la muñeca donde estaba, respiró profundamente y se sentó en la cama, pasándose la mano por la cara. Las horas siguientes fueron tranquilas, al menos comparadas con la primera noche. Limpió la habitación, ventiló las ventanas y ayudó al anciano a caminar por el jardín. Notó que, cuando estaba al aire libre, parecía respirar mejor, casi como si la casa retuviera parte de su alma cuando estaban dentro. Al caer la noche, preparó el té, el mismo ritual, la misma sensación que alguien detrás de ella, la misma brisa ligera cuando terminó. Pero esta vez, una sombra pasó por el pasillo mientras ella bajaba, pequeño, rápido, demasiado humano para ser solo imaginación. Camila aceleró el paso. Su corazón latía demasiado fuerte. Cuando entregó el té, don Aurelio no lo bebió inmediatamente. Camila, esta noche quiero que estés presente cuando firme el testamento. Ella casi dejó caer la bandeja. Presente. ¿Yo por qué? Poke. Ahora eres parte de esto, Poke Mihaya. Miró hacia arriba otra vez, al techo, como si viera a alguien caminando por allí. Quiere que seas tú. La casa. Se sacudió levemente. Camila dio un paso atrás. Señor, no sé si puedo. Esto es demasiado para mí. Lo sé. Él le respondió con suavidad inesperada, pero tu hijo va a necesitar esto. Va a necesitar saber que fue amado desde antes de nacer. Se escuchó un trueno lejano, aunque no estaba nublado.
La llama de la única vela parpadeó, y Camila sintió, por primera vez, que algo mucho más grande que ella misma estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar por completo su destino, o destruirlo de una vez por todas. Porque esa noche, cuando se firmó el testamento, la verdad que la casa había estado ocultando, finalmente saldría a la luz. Y Camila temía profundamente que esa verdad involucrara directamente al bebé que estaba gestando. La vela parecía contar los segundos con un pulso propio. En el salón principal, las sombras de los cuadros en la pared se estiraban como dedos, y el viejo reloj del péndulo marcaba las horas con una voz grave que hacía temblar el aire. Camila sintió que su corazón marchaba al compás de ese tañido antiguo. Cada golpe una decisión, cada silencio una promesa que aún no sabía si quería cumplir. Don Aurelio la condujo al despacho con pasos cortos pero firmes. Sus manos, curtidas por los años, temblaban ligeramente al sostener una carpeta de cuero. Adentro, documentos alineados, sobresellados, y la pluma que pareciera haber pertenecido siempre a alguien que firmaba destinos. Al otro lado del escritorio, el abogado del anciano, un hombre delgado, de traje oscuro y voz monocorde, arreglaba papel tras papel con la paciencia de quien ya ha visto demasiadas luchas por patrimonio. «Quiero que estés aquí», dijo don Aurelio, con la mirada fija en Camila. «No como testigo legal únicamente. Quiero que estés aquí porque eres la persona que reconoció a mi hija en un gesto simple. Necesito que la gente vea que mi voluntad no es capricho». La presencia del abogado le daba a todo una capa de formalidad que hacía más real lo que hasta entonces sonaba a superstición. Camila, sentada en un sillón frente al escritorio, sostenía la taza de té que le habían dado como si fuera un amuleto. Afuera, la noche rugía sin lluvia. Adentro, el silencio se llenaba del olor del jazmín. «Antes di firmer», dijo el abogado. «Necesitamos testigos que certifiquen la lucidez del señor. También es recomendable que declare las razones por escrito». Don Aurelio asintió. Sacó un sobre con una carta doblada y la puso sobre la mesa. La letra, temblorosa pero legible, hablaba de nombres, de recuerdos y de un perdón largamente gestado. En la misiva, él explicaba que su hija Lucinda había sido el centro de su vida, que su presencia aún llenaba los rincones de la casa y que, al conocer a Camila, había reconocido en ella la continuidad de esos ritos pequeños que no pueden enseñarse, solo recibirse. Al leer la carta en voz alta, el abogado levantó la vista y por primera vez mostró un gesto humano a la mandíbula, se aflojó y sus ojos llevaron por un instante algo que no había permitido antes empatía. Pero fuera de la calma del despacho, algo ya se movía en la ciudad en rumores. Teléfonos que no callaban. El interés de aquellos que, con una sola palabra, podían convertir un acto íntimo en un espectáculo. Cuando se firmaron los primeros papeles, la atmósfera en la casa descendió en intensidad y luego se tensó. La noticia del testamento circuló rápido en Sabrino Layano. Miguel, que apenas conocía la casa, reapareció con una sonrisa de cartón, acompañado por un grupo de parroquianos que parecían más interesados en la herencia que en visitar a un viejo enfermo. En Miguel no era tonto. Sabía que la ley tenía grietas y que los corazones, en ocasiones, podían ser interpretados como vulnerabilidades. «No podemos permitir que las cosas se hagan así», dijo Miguel, en una reunión improvisada en el comedor, su voz pulida por la intención de quien prepara una campaña. «Este señor tiene familia. Es su deber dejar el patrimonio a su sangre». Las palabras cayeron como ácido. La cocinera, que había permanecido en silencio, apretó el delantal con fuerza. Algunos empleados intercambiaron miradas que hablaban de desesperanza en su mundo. Las costuras sociales se descosían cuando el dinero aparecía en escena. Camila, que había pasado de la incredulidad a la responsabilidad sin escalas, sintió por primera vez el peso del juicio social. Se encontró en medio de una pelea que no buscó y que le exigía comportarse con dignidad. No quería que su hijo heredara odios. Quería protegerlo de la humillación de ser la niña que heredó por lástima, pero también la idea de perder aquello que ya flotaba como un futuro
la hizo más decidida. «Yo no busco esto», dijo con voz temblorosa en la mesa. «Solo cuido lo que este señor me pidió que cuidara». Miguel la miró con desdén. Había una crueldad en su gesto que la dejó helada. «Tu historia es bonita para una novela», murmuró. «Pero la ley no se rige por cuentos. Si él está lúcido, tendrá que demostrarlo. Y nosotros veremos si tales decisiones se ajustan a la razón». Esa noche, después de la confrontación, Camila subió al ático con la intención de ocupar su mente en aquello que la había sostenido. A los cuadernos, los dibujos, las pequeñas pertenencias de Lucinda que olían a infancia y a papel. El estudio la recibió con una quietud reverente. Sobre la mesa, un cuaderno de tapas gastadas llamó su atención. No era un diario convencional, sino algo más críptico, en listas de nombres, símbolos que se repetían y una serie de frases que, al principio, parecían fragmentos de una canción. Pero luego descubrió un apunte que la dejó paralizada. «No confíes en las manos que sonríen», en la caligrafía de la niña, testigo de una inteligencia temprana, había dejado una advertencia. Camila pensó en Miguel, en las risas de algunos empleados, en el silencio de quienes prefirieron marcharse. ¿A quién se refería Lucinda? ¿Qué sabía ella que los demás no? La idea de que la hija del viejo supiera algo que los demás ignoraban agregó capas al misterio. No se trataba únicamente de fantasmas, sino de recuerdos activos que protegían la casa como si fueran guardianes. La relación entre lo tangible y lo intangible se intensificó en los días que siguieron. Pequeños eventos quedaron registrados en la memoria de la casa, en una hoja de papel que aparecía en la mesa con la receta del té escrita en una caligrafía diferente, una melodía que sonaba en la caja musical cuando nadie la tocaba, el aroma de jazmín que se instalaba en las cortinas a pesar de las ventanas cerradas. Para muchos, eran pruebas de algo sobrenatural. Para otros, simples coincidencias. Para Camila, esas señales eran un tejido de compañía y advertencia que la obligaba a considerar la historia entera, no solo sus momentos más visibles. Los días previos a la firma definitiva estuvieron llenos de visitas a médicos que verificaban la capacidad mental del viejo, el notario que pedía papeles en regla, y, como una sombra siempre presente, Miguel con su corte de asesoras y promesas. Las presiones se multiplicaban hasta volverse casi físicas. Don Aurelio, sin embargo, tuvo momentos de lucidez que desarmaron cualquier estrategia. Recitaba fechas, contaba anécdotas de su infancia con precisión, describía la voz de su esposa cuando traía el desayuno. Era un hombre que parecía haberse preparado para defender su voluntad, no con rencor, sino con memoria. Una noche, al término de una jornada, en la que el abogado había acomodado las últimas firmas, don Aurelio llamó a Camila a su lado. Sus manos estaban quietas sobre las rodillas, y en su mirada había una paz que la sorprendió. «Quiero que entiendas algo, antes de esto termine», dijo en voz baja. «No lo hago por el dinero, lo hago porque ella me habló en mi sueño, y me dijo que los actos pequeños son la verdad de las vidas. Tay, eligio pork. En tu gesto vi el reflejo de su alma. No lo hago para ofender a mi sangre, sino para dar sentido a lo que perdí». Camila sintió una emoción intensa que le nubló la vista. Por primera vez entendió que más allá de los documentos y las palabras legales, existía una lógica moral que guiaba la decisión del anciano en reparar, no recompensar, reconocer, no comprar. El día de la firma definitiva llegó con un clima tenso. El despacho de notaría se llenó de miradas que olfateaban victoria y derrota a Miguel. Apareció vestido de forma impecable, rodeado por dos abogados que parecían pulcros tan solo en su sonrisa. Afuera, un fotógrafo del diario local merodeaba en la esquina. La historia ya no era local, era una noticia con madera de escándalo. La lectura del testamento fue formal, casi ritual. El notario habló con voz neutra, desgranando cláusulas y legados. Cuando llegó el apartado que nombraba al hijo por nacer de Camila como beneficiario de una parte sustancial de la herencia, se escuchó un murmullo. A Miguel hizo una mueca. Sus aliados intercambiaron palabras bajas, pero lo más notable fue la mirada de don Aurelio. Había en ella una resolución que no supuso titubeos. «¿Están
¿Seguros de esto?, preguntó el juez, que actuaba como testigo en la sala. Una figura imponente que parecía buscar no solo la letra, sino la intención. Hay indicios de presión mediática y de conflictos familiares. El abogado de don Aurelio presentó pruebas en declaraciones del anciano, testimonios de empleados leales, registros médicos que atestiguaban su lucidez en momentos clave. La balanza se inclinó hacia la voluntad del testador. Cuando el notario pidió que firmaran, Camila sintió que su mano se movía por inercia. La pluma, al rozar el papel, dejó una mancha negra que en su mente parecía una firma de destino. En el momento en que estamparon las últimas rúbricas, algo ocurrió en la sala, un leve estremecimiento, como si la casa misma respirara con alivio. Miguel, humillado por la derrota, pero astuto, apretó los dientes y salió de la sala prometiendo recursos, amenazas y presiones. La victoria legal no terminó la tormenta. De regreso a la mansión, la noche estuvo plagada de susurros más insistentes. Los escombros del pasado parecían moverse. Para Camila, la sensación fue extraña. Había conseguido lo que muchos consideraban un logro, pero lo había hecho con el pago de convertirse en pieza central de un conflicto que amenazaba con crecer. Aún así, cuando esa noche puso la mano sobre su vientre, notó un movimiento vigoroso. Era como si el bebé, desde dentro, aprobara la decisión tomada. Y esa madrugada, cuando la casa se adormecía y la caja musical del ático comenzó a sonar con una melodía dulce y triste, Camila entendió que ya no había vuelta atrás. Había aceptado un pacto que involucraba memoria, justicia y cuidado. Y, en el silencio que vino después, supo que la prueba más difícil no sería defender la herencia, sino aprender a convivir con aquello que había resucitado las voces del pasado. El parto de Camila comenzó como un susurro que apenas podía reconocer. Andoler Liv, un tirón en el vientre, como si su hijo estuviera golpeando la puerta del mundo desde adentro. Pero, en cuestión de minutos, el susurro se convirtió en un grito silencioso que solo su cuerpo podía escuchar. Don Aurelio, al verla aferrarse al marco de la cocina, no preguntó nada. Solo se acercó con una rapidez que su edad no explicaba. La tomó por el brazo y dijo con una firmeza sorprendente: «Vamos, no tendrás a este niño sola, no otra vez». El miedo se mezclaba con la emoción en el pecho de Camila. No tenía a nadie. Sin embargo, aquel anciano que horas antes era solo un empleador extraño, ahora la guiaba como si fuera la última persona en un mundo vacío, capaz de sostenerla sin dejarla caer. La casa entera parecía sostener la respiración. Los dolores se intensificaron mientras subían la escalera. Las paredes antiguas, cubiertas de cuadros que ella nunca había reparado, ahora parecían acompañarla en silencio. Allí, en el cuarto principal, el que perteneció a Elena, don Aurelio preparó la cama con manos temblorosas, pero con la determinación de alguien que ya había perdido demasiado en la vida como para permitir que algo más se rompiera. Camila lloraba sin darse cuenta, no por miedo, sino por algo mucho más profundo, por la sensación imposible de que, de alguna manera, ella estaba donde tenía que estar. «Respira», dijo él, apoyando la frente contra la de ella por un breve instante. «Mi hija está aquí, y te juro que no dejará que nada le pase a tu niño». Cada contracción parecía partirla en dos, pero entre los dolores, Camila sentía una calma extraña. Una brisa fría que no venía de ninguna ventana movió las cortinas. Aurelio levantó la cabeza, como si reconociera algo. «Gracias, hija», susurró él. El grito final de Camila atravesó la casa, y entonces el mundo se detuvo. El llanto del bebé llenó el cuarto con una vida nueva, cálida, vibrante. Aurelio lo tomó con las manos trémulas, pero seguras, como si sostuviera el tiempo mismo. Su rostro, marcado por años de tristeza, se transformó. De repente, parecía menos velho, menos quebrado. «Es un niño fuerte», dijo ele, con la voz quebrada, igual que tú. Y que Elena colocó al bebé sobre el pecho de Camila. Ella o envolveu con los brazos, ya sin lágrimas, solo con una expresión de incredulidad e amor absoluto. «¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto por mí?».
preguntó ella, exhausta. Aurelio se sentó a su lado, porque la vida arrebató demasiado. Y, a veces, cuando a uno le quitan tanto, solo quiere devolver algo al mundo antes de irse, respondió con un hilo de voz. Elena murió, sintiendo que nadie la escuchaba. Tú la escuchaste sin saber. Preparaste su té como ella lo hacía. Le hablaste con respeto. Y ella te eligió. Ancamila no sabía qué decir. Tu hijo tendrá todo lo que nunca pude dar a mi familia, continuó Elani. Y si aceptas, quiero que lo creas. Este niño cambiará esta casa. La devolverá. Vida en el silencio que siguió no fue pesado, fue cálido. Un silencio lleno de sentido. Aurelio se levantó con dificultad. Abrió la gaveta de la mesita y sacó un sobre ya preparado, con su firma y un sello oficial. Es mi testamento. Lo escribí la noche en que llegaste, sabía. No sé cómo, pero sabía que tu hijo iba a nacer aquí, que esto era lo correcto. La casa, las tierras, los ahorros, todo será para él, Ancamila. Apretó el bebé contra su pecho. No sé si puedo aceptar, balbuceó ella. Aurelio sonrió, con la ternura de un padre que por fin sentía paz. No estás aceptando una herencia, estás aceptando ser parte de algo que la muerte no pudo destruir. Estás aceptando la vida. Alguien, o algo, movió la cortina de nuevo. Una brisa suave pasó entre ellos, como una caricia. Camila cerró los ojos. Por primera vez, desde hacía mucho, no sintió miedo del futuro, sintió esperanza. Y mientras el bebé dormía sobre su corazón, ella entendió, sin que nadie se lo explicara, que la casa, el testamento, la elección, nada de eso era una coincidencia. Era un renacimiento, el suyo, el del anciano, el del espíritu de Elena, el del niño que acababa de llegar al mundo. Un futuro completamente nuevo comenzaba esa noche, en una casa que por mucho tiempo había vivido solo de recuerdos. Ahora, por fin, respiraba vida, otra vez.